Capítulo 3 de nuestro curso, Principios Fundamentales de Energía Eléctrica. En esta ocasión, platicaremos sobre el flujo magnético, sus fasores, la ley de Faraday, la ley de Lenz, la corriente alterna, cómo se genera. Empezamos con la descripción, no la explicación del fenómeno de generación de energía eléctrica. Tenemos un campo magnético y hacemos circular un conductor y se genera corriente eléctrica. Regalo de la naturaleza, en donde esto nos ha permitido el poder hacer desarrollos tecnológicos de gran magnitud, tener muchas comodidades y tener hoy en día energía eléctrica en nuestros hogares. Para esto vamos a platicar sobre las descripciones de los fenómenos de científicos a través de la historia, empezando con la ley de Faraday. La ley de Faraday explica cómo se genera la electricidad mediante la variación de un campo magnético en un circuito. Cuando el flujo magnético a través de un circuito se varía, se induce una fuerza electromotriz que impulsa el flujo de corriente eléctrica. En resumen, la ley muestra la relación entre la variación del campo magnético y la generación de energía. Esto siendo el principio de los equipos más importantes del manejo de la energía eléctrica. Lenz le agregó el sentido, el FEM dice, la FEM inducida, tiene un sentido tal que el efecto tiende a oponerse a la causa que lo opone. Resumiendo, la ley de Lenz, la ley de Faraday-Lenz describe el proceso de la inducción magnética, explicando que la densidad del flujo magnético va a ser la derivada del flujo magnético va a ser el campo magnético por la diferencial de la superficie. Algunos de los efectos, algunos de los elementos que describen el fenómeno. En este caso vamos a definir qué es lo que sucede cuando tenemos un conductor donde está circulando corriente. A la menor distancia, mayor flujo. A mayor intensidad, mayor cantidad de campo magnético. Al tener un material ferromagnético, pues mejora las líneas de flujo magnético y pues las aplicaciones que han sido fundamentales en nuestro desarrollo tecnológico en el manejo de la electricidad, el transformador, como uno de los principios fundamentales para manejar la energía, el manejo de los gaps, el manejo de los dos materiales con diferentes características magnéticas, los gaps, eso pues son los principios de los motores y de los generadores. Aquí vamos a darles las unidades para poderlo manejar de manera congruente. El flujo magnético va a ser igual al campo magnético por el área. Para esto definimos que la densidad del flujo magnético en el sistema internacional se mide en Weber sobre metro cuadrado, que es igual a una Tesla. El flujo magnético, su unidad es el Weber, y pues para ser congruentes el área es en metros cuadrados. Este es un concepto interesante. La densidad del flujo magnético también recibe el nombre de inducción magnética, porque precisamente uno de los fenómenos que lo conocemos siempre es la inducción. Manejo sobre las magnitudes del campo magnético. Decimos que el flujo magnético, phi, es una medida del número de líneas de campo pasando a través de una área. El área puede ser representada por el vector A perpendicular al plano de la superficie. Necesitamos una forma de cálculo de la cantidad de campo magnético que pasa a través del lazo. Similar a la definición del flujo eléctrico, definimos el flujo magnético como phi, como la integral del campo magnético por el derivada del área. El flujo magnético es una cantidad escalada, es un campo magnético uniforme. El flujo magnético va a ser igual al campo magnético por el área por el coseno de teta. El coseno de teta es con respecto al ángulo del flujo con respecto al conductor. Esta definición adicional tiene de gran relevancia cuando hablaremos de transformadores, que es la intensidad del campo magnético con la densidad del campo magnético inversamente a la permeabilidad del medio en el cual circulan las líneas de fuerza. Su unidad en el sistema internacional son amperes sobre metro.
Esta definición de la intensidad de campo magnético tiene que ver con el material que se está utilizando. Muy importante en el manejo, en el diseño de los transformadores. Y finalmente podemos definir que el H va a ser por el número de vueltas por la corriente sobre la longitud. Siguiendo estas definiciones, el flujo magnético que atraviesa una superficie de un circuito cerrado depende de los siguientes factores: de la intensidad del campo magnético, del módulo del campo magnético lo hemos definido como B, el área del circuito cerrado, ahora le están llamando S, de la orientación del circuito respecto al campo magnético en concreto, el ángulo formado por B y la dirección normal perpendicular al plano del circuito. Estas definiciones, que va a ser el flujo magnético igual al campo magnético por la superficie, por el coseno de alfa, nos va a permitir poder generar una onda senoidal, que eso es lo que obtenemos ya como aplicación directa de cómo manejamos estas características. Tenemos un embobinado girando a través de un campo magnético y podemos definir, podemos generar una onda senoidal. Ya en forma concreta, en forma trifásica, podemos tener un campo magnético girando y tenemos tres embobinados desfasados 120 grados y lo que nos va a permitir es generar tres ondas senoidales desfasadas 120 grados. Y eso, pues, en principio, uno de los elementos más importantes es que la suma de corrientes, la suma de voltajes, es cero en todo momento. Y esto, pues, nos ha permitido ser muy eficientes en la distribución, en el manejo de la energía. Aquí un ejemplo de los generadores en forma física, las distancias entre el rotor y estator. Igual, ya es un problema mecánico. Ya pasando a la aplicación, tenemos la corriente alterna, definiéndolo en un circuito de resistencia, tenemos que la voltaje senoidal genera una corriente senoidal al hacerlo circular por una resistencia. Y bueno, esto tratando de explicar lo que hemos estado comentando, aquí lo podemos ver gráficamente como en el pico de U2 está en forma opuesta, en forma negativa, la mitad de U1 y U3. Y esto, pues lo que estamos dando como resultado, que la suma de voltaje y suma de corrientes en todo momento es igual a cero. Podemos hacerlo girar en sentidos de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Y de aquí la importancia de por qué es indispensable que el sistema trifásico sea equilibrado. En el caso de un sistema trifásico desequilibrado, pues lo que nos va a provocar es que los ángulos se cambien, el valor de los vectores también cambie, y eso pues provoca que nuestro sistema ya no es óptimo. El transformador, ese es uno de los elementos que ha sido uno de los claves para poder manejar desde aquel entonces de que se quería la competencia entre voltaje, corriente directa y corriente alterna. El transformador fue la respuesta precisamente para llegar a distancias mucho mayores. Y ya lo platicaremos en mucho mayor detalle cuando hablemos de los transformadores. En el capítulo de transformadores hablaremos de los diferentes tipos de núcleos, el acero amorfo, acero al silicio, las diferentes formas de fabricación, etcétera. Lo que podemos comentar con respecto a lo que hemos dicho en este capítulo, es que el flujo magnético, al ser la suma de corrientes que van a ser relacionadas precisamente a las tres fases, tenemos que optimizamos el tamaño del núcleo del transformador. Comentamos la inducción. La inducción es un tema que puede ser muy favorable en el caso de los transformadores, pero en caso de estar trabajando en línea viva o en líneas, es muy importante tener las consideraciones de tal. Los que trabajan en la línea dicen que la inducción también mata. Por eso la importancia de que cuando se trabaja en línea, a pesar de que el circuito esté abierto, que las cuchillas estén abiertas, es indispensable que los circuitos estén aterrizados. Eso es un principio de seguridad. Aquí les dejo una tabla de unidades que se utilizan en todo este proceso eléctrico. Pues es lo que quería platicarles en este capítulo 3. Su servidor, el maestro en ingeniería, Rubén Darío Echeverría Banco.
Les dejo mis datos por si alguien quisiera hacer un comentario. Gracias.